Buenas noches a todos y a todas. A nombres del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia y de ONU Mujeres, quiero saludar a las valientes mujeres que esta noche componen la testera. Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Carolina Taborga, representante de ONU Mujeres en Bolivia; Line Barreiro, experta en temas de género y profesora de la Flaxo Argentina; y mis dos compañeras de investigación, Noelia Gómez y Daniela Franco. Asimismo, saludo a todas las autoridades, asambleístas, dirigentes, familiares, amigos y amigas que nos acompañan esta noche. El libro que presentamos, bajo el título Mujeres Bolivianas desde el Parlamento hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, está compuesto por dos volúmenes. Uno histórico, Insurgencias femeninas hacia el epicentro del poder, siglos XX a XXI, y otro contemporáneo, Paridad y diversidad en la escena legislativa. Ambos son fruto de un complejo proceso de diseño, de investigación, de edición, donde muchas personas han participado. Precisamente, esa es una de las dificultades y virtudes de la publicación. Está atravesada por muchas miradas, muchos debates y muchas tensiones, que finalmente componen un producto sólido y con un aporte original en el campo de los estudios de género, de los feminismos y de su articulación con la esfera política en Bolivia. El proyecto de investigación que sostiene los textos nace por iniciativa de Amaru Villanueva, Jimena Soruco, desde el CIS, y Natasha Loaiza, por ONU Mujeres. En ese marco se impulsa la propuesta desarrollada por Daniela Franco, quien lidera la investigación histórica, y se conforma un equipo de investigadoras coordinado por Verónica Pacheco y complementado por Noelia Gómez en el diseño cuantitativo y por mi persona en el diseño cualitativo. Además, recibimos el apoyo de varias asistentes de investigación, Mayra Beizaga e Isabel Sanginés en el trabajo contemporáneo y Ceci Mendoza y Leonel Maita en la revisión histórica. El seguimiento académico del proyecto es realizado por la línea Política y Estado del CIS, liderada primero por Fernando García Yabur y luego por Farid Rojas Tudela. Como ven, son muchos los nombres y muchos los esfuerzos que se concentran en menos de un año, entre 2015 y 2016. El resultado de esta primera etapa fue un documento de más de 600 páginas de información compleja, heterogénea y extensa. Por eso, el trabajo de edición del texto, de producción de una narrativa coherente, ha sido también arduo, duro y, por momentos, triste. Esa es una de las grandes lecciones que me deja esta experiencia. Un libro es un recorte de un proceso, un recorte bello, pero complicado. En ese entendido, la edición a cargo de Aldo Medinaceli y su seguimiento por el equipo editorial del CIS, con la mirada atenta y comprometida de Claudia Dorado, han sido centrales para obtener un producto final, el que hoy les ofrecemos. Todas y todos los participantes en este esfuerzo esperamos que profundicen su lectura. Para darles algunas pistas, avanzar los principales hallazgos y animarlos a su revisión y contraste, doy paso a las autoras y comentaristas. Para iniciar la exposición de los libros, Daniela Franco va a presentar el primer volumen, Insurgencias femeninas hacia el epicentro del poder, entre los siglos XX y XXI. Daniela es licenciada en Psicología y egresada en Filosofía. Es magíster en Estudios Psicoanalíticos y diplomada en Investigación-Acción. Ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Histórico Eduardo Avaroa el 2013. Es coautora de los libros Composición Social del Estado Plurinacional hacia la descolonización de la burocracia, editado precisamente por el CIS, y nuestras novelas de la Guerra del Pacífico, ensayo histórico para comprender su ausencia. Por favor, Daniela, tu comentario. Ay, sí. Bueno, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí y es una gran emoción poder hablar. En este libro se habla de muchas mujeres muy importantes para la construcción de nuestro país. Estoy bastante nerviosa porque hablar por ellas es un honor. Es el peso de la historia que ahorita se concentra en mi discurso, ¿no? Quiero decirles que la historia en Bolivia ha sido reconstruida siempre desde una perspectiva masculina. Se han segregado las voces de las mujeres. Las voces de las mujeres estuvieron en la penumbra, acalladas, no se las retrotrajo para hablar sobre la construcción de Bolivia, cómo se formó Bolivia, cómo fue la formación social de nuestro Estado. Las mujeres han estado ahí en la trinchera, en el combate, en la lucha, sin embargo, se ha escrito muy poco de ellas. Este libro
es una resistencia de ello. Tanto el libro histórico como el libro contemporáneo quiere dejar la huella de la presencia de estas mujeres tan importantes. Hoy nos acompañan de la parte histórica muchas mujeres que han sido parte de esta historia. Tenemos hoy la honorable presencia de Remedios Loza, de Isabel Bedregal, de Peregrina Cusi, de Rosalía del Villar, de Charito Ricaldi, de las asambleístas del presente. Tantas mujeres que han contribuido por esto, que no me quiero olvidar de ninguna de ellas. Felipa Huanca, veo por allá también que está. Y bueno, este es un intento por traer a colación su historia. El libro comienza desde principios del siglo XX tratando de incurrir sobre cuáles fueron las luchas de las mujeres desde sus distintos atrincheramientos. Siempre hubieron dos tendencias: las mujeres académicas ligadas hacia una identificación mestiza que trataron de generar una lucha para que las mujeres consigan una condición de ciudadanía, y las mujeres de clases populares ligadas a autodescripciones étnicas que luchaban por tener derechos laborales, ¿no? Entonces hubieron dos tendencias: las mujeres académicas feministas y las mujeres indígenas laborales, que lucharon en conjunto para una y otra cosa, ¿no? No se olviden que Bolivia nació con un estado segregador de la condición de los indígenas y de las mujeres. Bolivia nació, las mujeres no tenían derechos civiles, menos aún tenían derechos políticos. Derechos civiles quiere decir que no tenían potestad sobre su herencia, no podían tener la tuición de sus hijos, no podían ser no podían ser testigos en un juicio. Los indígenas estaban en una condición de servidumbre, tenían que estar sometidos al trabajo servil de los hacendados, ¿no? Entonces Bolivia realmente nació con este doloroso verticalismo que segregó la libertad, ¿no? Y las mujeres estuvieron ahí en el atrincheramiento de la lucha junto con los indígenas para poder construir lo que hoy tenemos, un Estado plurinacional que reconoce la otredad, que reconoce lo plurinacional. Es un encuentro de la otredad, es un encuentro en igualdad de condiciones de lo mestizo y de lo no mestizo, de lo indígena y lo no indígena, de la mujer y de los hombres, y eso es un logro de las propias mujeres y de los indígenas, ¿no? Quiero señalar que el libro comienza o discurre con la historia del segundo logro democrático más importante después de la independencia. El primero es la independencia, el segundo es la Revolución Nacional y el tercero es la creación del Estado plurinacional. El libro tiene esos tres momentos, ¿no? Como les he dicho al inicio, este libro se construye a partir de las voces de las mujeres. Entonces, yo lo que he tratado es de retrotraer la memoria de las mujeres. ¿Cómo recuerdan las mujeres el pasado? Las mujeres recuerdan el pasado a partir de las anécdotas, a partir de la vivencia de la vida cotidiana, de los recuerdos, de los sueños frustrados, de las lealtades que trascienden la muerte, de todo aquello que ustedes van a encontrar en este libro, ¿no? Comenzamos con la historia de Emma Gutiérrez de Bedregal, la primera diputada titular de nuestra historia, que figuró como la primera mujer que juró como diputada. ¿Por qué? Porque ella estuvo presente en lo que fue la gestación de la Revolución del 52, ¿no? Nos acordemos que antes del 52 estábamos en manos de políticos, oligarcas, que querían seguir con este estado de servidumbre, con esta jerarquía tan desastrosa, que cuando hubo una nueva generación que cuando se incurrió en la guerra del Chaco y se encontró con la otredad del indígena, vio que no podíamos seguir en el mismo estado de opresión para con el estatuto indígena. Entonces hubo toda una gestación, ¿no? Una gestación de revolucionar esto, ¿no? Que es la revolución del 52. Se ha escrito mucho sobre la revolución del 52, sin embargo se ha olvidado cuál ha sido la intervención de las mujeres en esta revolución, ¿no? Se ha escrito muy poco sobre ella y yo lo que he tratado de hacer es de reconstruir cuál fue
¿Qué es lo que hicieron las mujeres durante la revolución? Las mujeres durante la revolución conspiraron. ¿Cómo conspiraron? Ocultaban a los revolucionarios en sus casas, los daban de comer, los criaban, arriesgaban su propia vida. Las protestas en aquel entonces no eran disipadas con gases como ahora, sino a tiros, y ellas llevaban a sus hijos. Emma Gutiérrez de Bedregal llevaba a su hija, que está hoy aquí, Isabel Bedregal, a las manifestaciones, ¿no? Y ella desde los 13 años estaba dispuesta a morir por un ideal, ¿no? A morir por un ideal que era el de la libertad en Bolivia, ¿no? El libro también discurre sobre el accionar de las mujeres en las dictaduras. Hay nuevas generaciones de mujeres en las dictaduras, ¿no? Que son más académicas, que son más feministas, que también están dispuestas a arriesgar la vida y que generan una política de la conspiración para derrocar la dictadura, y trasladan armas, conspiran, ¿no? Hacen toda una logística de la clandestinidad. Una vez que se abre la apertura democrática, pasa que estas mujeres son segregadas de los espacios de poder. Entonces ellas, alimentadas por una conciencia feminista, deciden incurrir de igual a igual con los hombres y se enfrentan con sus pares partidarios, sus pares hombres, incurren en una disputa ideológica, y ellas codo a codo intentan ser igual a los hombres. Entonces, a diferencia de las generaciones precedentes, estas mujeres de tiempos de la dictadura tratan de no estar detrás de la figura del líder masculino, sino ser ellas las propias lideresas, ¿no? Y esto se extrapola en los años 90, cuando estas mujeres, excepcionalmente, son pocas, son unas cuantas, son cuantas pioneras que ingresan al Estado como diputadas y generan una estrategia política que hoy también les agradecemos, porque gracias a esa estrategia política hoy pueden estar masivamente también las mujeres, que es la ley de cuotas. Es una ley que garantizaba una presencia mínima del 30% de mujeres en los puestos del Estado, y que sin embargo esto será reapropiado por los movimientos sociales y llevados a su extrapolación, porque los movimientos sociales e indígenas demandarán un 50% de presencia de mujeres en todos los cargos, ¿no? Bueno, rápidamente, tengo poco tiempo, pero quiero hablar también de que otra sección del libro retoma la historia de Remedios Loza, y la historia de Remedios Loza es paradigmática para mostrar los vicios de la Revolución Nacional. La Revolución Nacional generó bastantes avances, ¿no? Se adquirió la ciudadanía general y las mujeres lograron acceder a la ciudadanía, y los indígenas también, pero a costa de algo, de la homogeneización existencial. Es decir, tú te tenías que blanquear, tenías que entrar en el paradigma mestizo para ser ciudadano. Y Remedios Loza, su camino existencial, que es maravilloso, realmente denuncia los vicios de esto, porque hay un segundo paso democratizador con el fenómeno Condepa, que es, bueno, muy bien, somos ciudadanos, todos somos ciudadanos, pero lo que necesitamos es ser ciudadanos a partir de nuestras propias especificidades culturales, a partir de lo que somos y no a partir de lo que tenemos que ser, ¿no? Entonces Remedios Loza reivindica con su historia sus polleras. En la proclama de Condepa ella nos señala y nos dice, y les dice a las mujeres, que nuestras polleras, soy una mujer como ustedes que sufre, que llora, que lucha, dice ella, pero levantemos nuestras polleras, que nuestras polleras sean nuestras banderas, que nunca más pisen esta bandera. Aquí está la lucha, dice ella, ¿no? Y justamente este es el inicio de esa conciencia plurinacional, ¿no? A nivel masivo, porque esta conciencia plurinacional de la necesidad de reconocer lo diverso, la otredad diversa, y ver que esa otredad diversa es parte de lo nacional, también estuvo presente en las reflexiones del indianismo, ¿no? En las reflexiones del catarismo, que durante la Asamblea Constituyente, durante el proceso constituyente, hay un encuentro muy interesante entre dos formas. Y esta ya es la última parte, y con esto voy a acabar la última parte del libro. El libro consta de dos secciones, una más anecdotaria que reconstruye la vida de distintas mujeres, y una segunda parte que habla del
proceso constituyente, ¿no? Y que aquí retrotrae, no reconstruye vidas de actores, sino que retrotrae testimonios de asambleístas que están aquí presentes, muchos de ellos, para reconstruir un proceso largo de construcción del Estado plurinacional. Y solo para darles una idea, porque luego ustedes van a ir al texto, quiero señalarles que en el proceso constituyente que va desde 1990 con las marchas indígenas generadas por las tierras bajas que vienen hacia la sede de gobierno demandando que se haga un reconocimiento de las diversas formas de ser boliviano, de los indígenas de tierras bajas, que para ellos no estaban incluidos como bolivianos, ¿no? Este largo proceso constituyente que se gesta con estas marchas, pero que culmina en la Asamblea Constituyente, se da un encuentro de la vanguardia, de lo que yo llamo la vanguardia revolucionaria, que es las mujeres feministas que se han demarcado de sus compañeros varones, ¿no? Que encarnan el patriarcalismo y que son mujeres feministas que están pidiendo la igualdad de los derechos, la despatriarcalización del Estado. Se da este encuentro de estas mujeres feministas con la vanguardia revolucionaria indígena, en la que están hombres y mujeres indígenas influenciados entre muchos otros conceptos, pero yo pienso que sobre todo por el indianismo catarismo, que están haciendo una crítica del Estado heredado de la revolución, del Estado mestizo, que tiene dos vicios. El Estado mestizo se ha construido por el colonialismo y por el patriarcalismo. Y tanto las mujeres feministas como la vanguardia revolucionaria indígena, unida en un pacto de unidad que se genera en el 2004 con distintos sectores indígenas de tierras bajas y de tierras altas, piden la construcción del Estado plurinacional, que hoy lo hemos construido y que hoy tenemos presentes las mujeres masivamente, y ya Noelia les va a hablar de que hay una ligera mayoría femenina y ese es un logro de ustedes mujeres. Un aplauso para ustedes, pioneras. Gracias. A continuación, Noelia Gómez Telles nos presenta el segundo volumen, Paridad y Diversidad en la Escena Legislativa. Noelia es licenciada en Economía y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Política y Cultura. Entre sus principales publicaciones están La Era Digital y el Infoactivismo en Bolivia, El Rostro Joven de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Bolivia Digital, 15 miradas acerca de Internet y sociedad en Bolivia, también un libro editado por el CIS. Noelia. Buenas noches. Primero, agradecerles a todas y a todos por estar aquí, por interesarse por esta investigación que para nosotras indiscutiblemente ha marcado un momento especial en nuestras vidas, porque creo que al intentar descubrir qué es este sujeto político, mujer en Bolivia, hemos podido también descubrir mucho de lo que nos conforma a nosotras como mujeres bolivianas. El segundo volumen que les voy a presentar, Paridad y Diversidad en la Escena Legislativa, tiene como autoras a mi persona y a mi compañera Bianca de Marchi y contiene los resultados de un trabajo de campo realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre octubre de 2015 y febrero de 2016, desde un enfoque mixto que combina tanto lo cuantitativo y lo cualitativo. Hemos hecho una encuesta a 205 asambleístas, hombres y mujeres, entrevistas en profundidad, historias de vida de mujeres asambleístas y una sistemática observación de campo. A partir de esta información, la investigación desarrolla un análisis de los perfiles y las trayectorias de los y las asambleístas para poder sugerir interpretaciones sobre sus posiciones, relaciones de poder y la dinámica a partir de la cual se generan las relaciones adentro de la Asamblea, respondiendo a dos cuestiones principales. La primera es cómo desarrollan las mujeres sus relaciones cotidianas de poder al interior de la Asamblea y
¿Cuál es el repertorio de elementos que movilizan para posicionarse en situaciones articuladas y ventajosas respecto a sus compañeros y compañeras al interior de la escena política? El documento culmina con un esbozo de una posible agenda de género que estaría siendo promovida desde las prioridades de los legisladores y las legisladoras. Dentro de los principales hallazgos de este segundo volumen se encuentran, primero, que la Asamblea Legislativa Plurinacional 2015-2020 es un espacio diverso donde conviven legisladores y legisladoras con raíces culturales, identidades, reivindicaciones, trayectorias y visiones diversas. Además de constituirse en el primer órgano legislativo nacional que tiene paridad. De esta manera, la actual Asamblea está compuesta por una amplia diversidad de perfiles socioculturales que marcan una presencia particular en el escenario político, donde nuevas experiencias y posibilidades de formación parecen revalorizarse. Es decir, en esta asamblea ya no se necesita tener una licenciatura o tener cierto perfil como se pedía antes, sino que justamente adquieren valor diversos perfiles y trayectorias que ahora le permiten a las mujeres y a los hombres ingresar a la asamblea. Sin embargo, no todos ni todas logran las mismas posibilidades de movilización y de acción dentro. Y es que existe una distribución de categorías que implícitamente les atribuye ciertos roles dentro. Entonces está ahí la diferencia entre los suplentes, los titulares, los senadores, senadoras, etcétera. Y en esta institucionalidad se desarrolla un mosaico político de múltiples identidades y trayectorias, donde el ser mujer o el ser hombre tiene implicancias específicas. Segundo, y pese a que existe un claro empoderamiento de las mujeres como sujeto político, también hemos observado que adentro de la asamblea encontramos muchas veces que las mujeres sufren situaciones de subalternidad que compartimos muchas mujeres bolivianas, es decir, ellas tienen que estar más atentas a sus opiniones, a sus acciones para no generar rumores, tienen que cuidar la vestimenta, no parecer demasiado provocativas, pero tampoco tan cerradas, es decir, tienen que estar cuidando un poco más su imagen en relación a sus compañeros asambleístas hombres. Además que en general ellas generan redes de familia ampliada, es decir, de más mujeres que les ayudan con estos cuidados que históricamente se les han sido asignados y en general no salen a fiestas y tienen mucho cuidado con el impacto que tiene su presencia al interior como imagen, ¿no? Y vemos que desde este accionar es muchas veces poco lo que se cuestiona o lo que se logra transformar en cuanto al modelo patriarcal y colonial que todavía las está subalternizando. Otro aspecto importante es que las mujeres asambleístas no limitan sus reivindicaciones a su condición de género. En gestiones pasadas sabemos que en general las mujeres que ingresaban a la asamblea se las ponía en las comisiones de género, hablar de asuntos de familia, etcétera. Pues la asambleísta que encontramos hoy quiere todo lo contrario, quiere hablar de política dura, estar en las comisiones más importantes, ¿no? Además de esto, en general las asambleístas, ya dentro de sus características más familiares y a sus dinámicas más personales, vemos que la mayoría de ellas tienen familia, con hijos, hijas, y que en muchos casos el ingreso en el espacio legislativo les hace sentir que estaría abandonando a los suyos. Justamente por eso es que en muchos casos las suplentes no se quejan ni cuestionan ese es su rol de suplencia, sino más bien lo consideran una ventaja que les permite no abandonar del todo a los suyos, ¿no? A la vez vemos que las asambleístas conviven unas con otras en un juego de amiga adversaria. Cuando se trata de ideología o fidelidad a la bancada, por supuesto prevalece la identidad partidaria,
pero también construyen ciertas solidaridades en el día a día. Por ejemplo, cuando alguna de ellas es víctima de violencia, cuando salen muy tarde de las plenarias y tienen que compartir un taxi porque les da miedo irse solas a sus casas, o cuando ven que dentro de las mismas plenarias hay una que no tiene quien cuide a sus hijos y entonces entre todas como que se solidarizan y le ayudan con estas labores, ¿no? Muchas de ellas logran un ejercicio de poder importante e influyen en las decisiones políticas en la Asamblea de cara al país, ganando un espacio en la escena mediática parlamentaria con sus propias voces. Sin embargo, hemos podido observar que la Asamblea es una red de lugares mucho más invisibles que visibles y las parlamentarias no intervienen en todos los nudos que componen el poder y todos los nudos y canales donde se generan todas las decisiones. Si bien la escena mediática por excelencia es la plenaria, donde todos adoptan un rol, donde se encuentra el enfrentamiento, etcétera, y donde además se tiene la presencia de la prensa como amplificador clave de todo lo que sucede al interior, también existen ciertos lugares donde hay mayor construcción y productividad, que no necesariamente son las plenarias, sino más bien son los espacios más pequeños como las comisiones, los comités o ciertos espacios informales. Sin embargo, estos implican redes altamente masculinizadas en donde las mujeres participan con dificultad, principalmente si ellas son madres de niños o niñas pequeñas. En contraste, hay otras situaciones en las que ellas sí son protagonistas centrales y es cuando se trata de jugar el rol de la maternidad y de la lealtad en pareja. Es a partir de estas características que hemos encontrado que una buena parte de la investigación se ordena mediante una propuesta de arquetipos, en tanto referentes comunes a la experiencia de las asambleístas y que se expresan en la interacción con sus pares. Y estas categorías les atribuyen argumentos políticos muy importantes al momento de actuar frente a sus compañeros y compañeras. Por ejemplo, en cuanto a la maternidad, una buena madre dentro de la asamblea es aquella que cuida a sus compañeros, no los abandona, es leal y muy entregada a sus objetivos, ¿no? En cambio, hay otros aspectos asociados a la feminidad que también son utilizados por ellas, que sin embargo reducen su capacidad de acción. Pues muchas veces encontramos a la bruja o las tildan de ignorantes, de irracionales, etcétera, ¿no? Y son estos mismos papeles que algunas veces las propias mujeres ratifican porque les permiten ocupar un lugar, es decir, a la bruja tal vez tiene un accionar limitado, sin embargo sus compañeros le tienen miedo y es por este miedo que la respetan, ¿no? Bueno, por otro lado, observamos también que existen constantes tensiones generadas a nivel institucional por el ingreso masivo de mujeres dentro del espacio legislativo que han producido segmentaciones internas asociadas a la maternidad, por supuesto, pero principalmente a la diversidad en los perfiles de las asambleístas. Y vemos que todavía queda un largo camino que recorrer para que los porcentajes de curules reservados a las mujeres y los enunciados antipatriarcales resulten en una participación más efectiva, equitativa y coordinada de las mujeres y que redunde positivamente en cambios en la vida de las mujeres bolivianas. Finalmente, si bien se observa que la asamblea es un espacio muy diverso, esta diversidad no parecería estarse reflejando en los temas que desde dentro se priorizan como centrales. En general, hombres y mujeres consideran muy importante trabajar en temas relacionados con la política social, como son la salud, la educación, también con el tema de justicia y el desarrollo económico, y parecería que el trabajo hacia la equidad de género no ocuparía un rol central dentro de las prioridades de los y las asambleístas, aunque sí es importante mencionar que por supuesto se encuentra más priorizado entre las mujeres que entre los hombres.
Específicamente en lo que respecta a una posible agenda legislativa de género, los temas centrales propuestos desde las asambleístas se refieren a la necesidad de socializar, cumplir y reglamentar leyes ya existentes, así como la demanda constante de una capacitación, principalmente en las asambleístas suplentes, quienes sienten que muchas veces no pueden accionar y trabajar como trabajan las y los otros, porque no tienen las capacidades académicas en algunos casos para formular una ley o para poder analizar todo lo que se trata en una plenaria con todos los elementos que ameritaría, ¿no? El análisis de los temas priorizados desde las asambleístas hacia una agenda legislativa y hacia una agenda de género nos permite señalar también que si bien estos temas grandes son priorizados a nivel general, cuando se trata de hablar de la transversalización de género o el trabajo en género, vuelven a aparecer los mismos temas, es decir, política social, salud, educación, justicia y desarrollo económico, aumentándole el componente de la necesidad de transversalizar el género dentro de estas áreas. Por todo lo antes mencionado, consideramos que la Asamblea es un espacio que ha acogido a las mujeres, que les permite posicionamientos diversos en el ejercicio del poder, pero cuestiona poco a los referentes discursivos profundamente asociados al modelo patriarcal. Esto, por supuesto, no significa que las mujeres no puedan ejercer poder, sin embargo, su capacidad de cuestionamiento y de innovación política, particularmente en términos de género, parecería estar limitada. Ahora bien, importante mencionar que todo esto y todo el análisis se contextualiza en los datos de una asamblea recién posicionada. Como les mencionaba, nuestro trabajo de campo comenzó el 2015, el mismo año en que se posicionó a toda la asamblea, y que además es pionera en su composición paritaria. Entonces consideramos que probablemente en su evolución y en su consolidación se transformen posiciones, se readapten discursos y se enfrenten situaciones que politicen de otra forma las posibilidades de discusión de las actoras. Gracias. Siguiendo con el programa, vamos a contar con el comentario a los dos libros. Para el primer volumen contamos con la lectura de Gabriela Montaño. Ella es médico de profesión y magíster en salud pública, activista política desde la vida universitaria, ligada a redes y organizaciones de mujeres identificadas con la lucha por sus derechos. Trabajó en el CEGIS desarrollando apoyo técnico al proceso constituyente y en la Asamblea Constituyente. Ha sido representante presidencial por el Departamento de Santa Cruz entre 2007 y 2009 y senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, electa por el Departamento de Santa Cruz en la legislatura 2010. En esa legislatura ocupó diferentes cargos en comisiones y comités de la Asamblea, entre el que más se destaca es el de presidenta de la Cámara del Senado, entre las gestiones 2012 y 2014. Actualmente es diputada electa del Estado Plurinacional de Bolivia por el Departamento de Santa Cruz y presidenta de la Cámara de Diputados desde el 2015. Gabriela, por favor. Gracias. Buenas noches a todas. Agradecer fundamentalmente a quienes aportan estos libros, a todos nosotros y nosotras. Saludar a las compañeras que están en la testera, pero también a las diputadas, senadoras, constituyentes, exconstituyentes, exdiputadas, y a todas y a todos. Quisiera, en primer lugar, decir que me toca comentar el primer tomo. Daniela Franco hace en este libro una muy rica descripción y reconstrucción de la participación de las mujeres en política a lo largo de nuestra historia. Y una recopilación inclusive de información muy detallada de la participación política de las mujeres tanto en instancias legislativas como en instancias del órgano ejecutivo,
y en el propio tejido político y social. Pero a mí lo que me emocionó más de leer el libro son los propios testimonios y la recopilación de información vinculada a las propias protagonistas de la historia en nuestro país en términos de participación política de las mujeres. Cuando uno llega, desde mi punto de vista, y creo que también las mujeres somos más afectas a leer textos de este tipo, en el cual no solamente nos muestran números, estadísticas, datos fríos, sino fundamentalmente el testimonial, porque las mujeres sabemos la enorme riqueza que tienen los textos testimoniales en nuestras vidas. La gran mayoría de las transformaciones sociales e históricas que se describen en este primer tomo son también mostradas a través de las propias protagonistas, sus sentimientos, su sentir, y en los casos en los que no se lo pudo hacer con las protagonistas, se lo hizo con sus hijas, sus hijos, parientes cercanos, lo cual es maravilloso porque le da una riqueza al texto que muestra realmente lo que pretendía, desde mi punto de vista, Daniela, que es devolverle la voz a esas mujeres que construyeron la historia política en nuestro país. Y realmente eso hace al texto un texto para mí importantísimo, creo que para cualquier mujer política de este país, y yo me considero fundamentalmente una mujer política más que cualquier otra cosa, es un texto que debemos leer, es un texto que apasiona leer, es un texto que emociona leer, es un texto que nos da cuenta además de cuántas mujeres, cuántas miles de mujeres tuvieron que entregarlo todo para que probablemente nosotras hoy gocemos de una participación política tan amplia como la que gozamos. Por eso es que quiero, en honor a esa característica para mí fundamental del texto, leerles a ustedes algunos pasajes de este tipo, que creo que son maravillosos, ¿no? Uno de los primeros personajes a los que hace referencia el texto es precisamente Emma Gutiérrez Bedregal, la primera diputada en la historia de nuestro país, mujer, y es una narración que hace su hija, Isabel Bedregal, el 2015, y dice: mientras mis padres no se metieron en política, hemos vivido tranquilos, con todas las comodidades económicas. Mi padre se hizo muy amigo de Villarroel durante la Guerra del Chaco. Antes de Villarroel, mis padres tenían sus círculos sociales, sus fiestas, estábamos educados en los mejores colegios, éramos parte de la clase media o alta. Este texto da cuenta de lo que tiene que poner en la vida una mujer o una familia, incluyendo a una mujer política que lo entrega todo, y cómo es desplazada de las comodidades inclusive cuando decide hacer política. Porque además, luego, solamente voy a leer este texto, este pedacito del texto, porque hay otros también muy ricos sobre Emma Gutiérrez Bedregal, muestran cómo las mujeres se desangran al hacer política, es decir, no, en la mayoría de los casos no es gratuito y es mucho más difícil para una mujer en esa época y aún hoy hacer política.
También sobre este mismo personaje, dice su hija Isabel, recuerda que ella asistía a estos mítines desde los 13 años, junto a su madre Emma y a su hermano menor. Y su testimonio dice: estábamos dispuestos a morir. Era una conciencia con principios por un ideal, un derecho que teníamos las mujeres de ser ciudadanas y lo mismo los campesinos. Las mujeres arriesgaron su vida y la vida de sus hijos durante 6 años. La labor de la mujer fue detonante para el triunfo de la Revolución del 52. Esta manera de construir el relato, además de muchísimos datos que hay cuantitativos en el texto, permiten que uno se acerque a la vida de las personas, de las protagonistas, y como ellas, seguramente la vida de miles o millones de mujeres en cada una de sus épocas. Y eso me parece maravilloso. Luego se aborda a otros personajes como Lidia Gayler, como Domitila Chungara, como Remedios Loza, y miren cómo era de única la posibilidad de la participación en ese momento de la historia de las mujeres y como lo relata el libro, cuando a la señora Gutiérrez Bedregal le plantean la posibilidad de ser diputada, sucede de esta manera. Dice: el doctor Siles vino a mi casa, yo le abrí la puerta, buscaba a mi mamá. Charlaron en la sala, cuando salieron me di cuenta que mamá tenía los ojos llorosos, yo me asusté. El doctor Siles me calmó, estaba emocionada. Que por primera vez vaya una mujer al Parlamento y que sea ella. El doctor Siles llegó a casa de mi mamá y le dijo: doña Emina, usted tiene que aceptar, porque usted va a ser la primera mujer que va a participar en la política democrática de este país y como usted sabe, nosotros los del MNR somos los fundadores de la política moderna en Bolivia. Claro, uno ahí, yo también como mujer política me imagino las miles de pensamientos que se le deben cruzar a una mujer que en la historia de este país se convierte en la primera diputada cuando le ofrecen la posibilidad de que eso suceda. Pero también al mismo tiempo, seguramente las miles de ideas que se te cruzan por la cabeza en términos de los riesgos para tu familia, de el tiempo que vas a tener que dejar de dedicar a tus hijos, a tu vida personal. Por eso este texto me parece maravilloso, porque a mí por lo menos me genera la emoción de saber que las condiciones dadas histórica y políticamente para cada una de estas mujeres son únicas, son maravillosas y ellas pusieron toda la carne al asador. Hay un relato que incluye el momento en el que se toma la decisión al interior de Condepa de que Remedios Loza sea la diputada que encabeza la lista de diputaciones, que es realmente un relato maravilloso porque se confronta con un hombre, una mujer indígena de Pollera, se confronta con que un hombre o ella puedan asumir la cabeza de la lista de Condepa. Y en el momento en el que el compadre Palenque plantea que iba a ser Remedios Loza la que encabece la lista de Condepa, este otro hombre con experiencia política larga, proveniente del MNR además, dice: yo no puedo estar en la lista detrás de una chola. Y en ese momento le dicen: bueno, retírese de la sala porque esta lista sí la va a encabezar Remedios Loza. Esos relatos que hacen que la vida política y la vida histórica de nuestro país no sea una sumatoria de normativa, una sumatoria de números que van aumentando, sobre todo obviamente desde la
la consolidación del Estado plurinacional del 2006, de número de mujeres que llegan al Parlamento o a los diferentes ministerios, sino una construcción histórica profundamente humana, me hace sentir que este texto es un texto de lectura obligatoria, no solo para las mujeres políticas, sino para todos y todas. Podría leerles, me he marcado muchos relatos más, pero creo que quiero dejarles la curiosidad de que lo lean, y voy a simplemente compartir con ustedes un par de cosas más. Todo el relato histórico pasa por el 52, por los años 80 y 90, por el Foro Político de las Mujeres, hasta llegar a la Asamblea Constituyente. Durante todos estos relatos se muestra también dos cosas: la enorme capacidad de las mujeres para tener la claridad de que en ciertos momentos no importaba sus diferencias, pero tenían que unirse y hacer alianzas muy sólidas, inclusive entre aquellas mujeres que, como Domitila Chungara, que no creía en la lógica feminista y planteaba que no entendía en ciertos momentos por qué se decía que el verdadero enemigo era el hombre, cuando ella consideraba que con el hombre deberíamos construir la posibilidad de transformar la realidad. Confrontada con mujeres que centraban su lucha en los derechos de las mujeres, la confrontación entre mujeres del área urbana y el área rural, la confrontación entre mujeres en el momento de la Asamblea Constituyente, entre mujeres de ciertas redes de instituciones, ONGs, con mujeres más bien de las organizaciones sociales provenientes de sectores populares. Todas esas confrontaciones existen y se hacen palpables y visibles, pero también se muestra de manera muy clara cómo siempre esas mujeres fueron capaces de generar alianzas históricas y estratégicas que permitieron enormes avances. Entonces, son contradicciones que este texto muestra, pero que lo hace de manera muy rica, muy respetuosa, creo, con las protagonistas, y concluye exactamente en la etapa constituyente, digamos, en el sello constituyente, el relato del texto. Yo me quedé con las ganas de leer la segunda parte porque claro, era lo que me tocaba un poco más a mí para ver qué nos decían de lo que estábamos haciendo. No he leído todavía el segundo tomo, pero de verdad agradezco este estudio, este trabajo. Es muy minucioso, muy cuidadoso, y fundamentalmente también genera un mensaje, ¿no? Siento yo un mensaje central, y es que todos los avances que se han ido dando a lo largo de la historia en relación a los derechos de las mujeres se han construido no solo en alianzas entre mujeres, ¿no? Probablemente en la última parte del texto donde se habla de las alianzas en la Asamblea Constituyente, esto que Daniela viene a llamar el encuentro entre el tinku, entre las mujeres feministas y las mujeres indianistas o las corrientes indianistas al interior de los movimientos sociales, yo siempre lo he considerado una de las alianzas centrales para poder haber avanzado en el texto constitucional en términos de derechos como lo hemos hecho. Es decir, si no hubiera habido esta alianza, probablemente hoy no seríamos el 50%, más del 50% de la Cámara de Diputados, ni tendríamos un código del sistema penal
que avanza en términos de la despenalización de las causales del aborto, no hubiéramos aprobado una ley contra la trata y tráfico de personas, no hubiéramos aprobado una ley 348, no hubiéramos generado políticas públicas en torno al acceso a la vivienda, al crédito para las mujeres, no hubiéramos tenido una agenda legislativa, no solo de leyes específicas para las mujeres, sino de leyes generales que transforman la sociedad de manera profunda. Esas alianzas que las recuperas en todo el texto, pero yo, digamos, tomo el ejemplo del proceso constituyente como el que es como un faro para toda esta época post-constituyente también. Quería leerles un par de textos más, pero ya me desanimé, así que los dejo con la curiosidad. Hay testimonios maravillosos, súper emotivos, han habido cosas que a mí me han emocionado al borde de las lágrimas porque vuelvo a entender que todas nosotras y todos nosotros somos fruto de una larguísima lucha de miles de mujeres siempre en nuestra historia, mujeres de todo tipo, y a ellas también les agradecemos todo lo hecho, a quienes están presentes y a quienes no, les agradecemos porque gracias a ellas estamos todas aquí. Y gracias a ti, Daniela, por entregarnos este trabajo. El comentario al segundo volumen está a cargo de Line Vareiro. Ella es abogada y magíster en ciencias políticas, activista de la Coordinación de Mujeres de Paraguay desde 1987. Dio clases en la Universidad Técnica de Zúrich, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de la Mujer de España y en la Maestría de Género de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Fue consultora de la CEPAL, del PNUD, de UNIFEM y de programas de ciudadanía activa, de ONGs y de mujeres en los gobiernos de Costa Rica y Chile. Fue parte del equipo asesor de la Coordinación de ONGs de América Latina y el Caribe para la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995. Fue parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la ONU del periodo 2011 al 2014. Actualmente es docente de la Flaxo Argentina. Por favor. Buenas tardes. Bueno, yo estoy realmente agradecida por poder… Sí, está bien, sí. Estoy agradecida de poder participar en este acto, pero le quiero agradecer, por un lado, a las autoras. Las autoras son las que figuran en tapa, pero hay un equipo muy grande atrás que trabajó y que hizo un… Bueno, voy a hablar enseguida de lo que hicieron en realidad. Y también quiero agradecerle a ustedes porque, mirando hacia el público, muchas veces cuando presentamos la historia de las mujeres, el proceso, las ambiciones, los sueños, lo que fuere, es a un auditorio de mujeres. Y acá es un auditorio de hombres y mujeres con ganas de ver qué es lo que se está produciendo, qué se piensa. Una periodista me preguntó recién cuáles eran las conclusiones. Y yo dije, no son las conclusiones las que importan, lo que importa es el proceso, porque no se puede decir que quien está hoy en la historia sea más importante o más relevante para la transformación y los avances que quien estuvo antes, que justamente es lo que estuvimos viendo, los diversos protagonismos, la que venía desde la exclusión más total y absoluta hasta quien puede estar hoy en un parlamento paritario. O sea, son distintos momentos y eso es valioso. Y cuando escribimos, cuando hacemos historia, y hacemos historia cuando podemos, porque la verdad es que en América Latina, bueno, en otros continentes también, pero en América Latina la historia completa, incluyente de las diversidades de nuestras tierras no está escrita todavía. Y esto es lo que estamos viendo. Esto es un pedazo de la historia de América Latina, es un pedazo de la historia de las mujeres en Bolivia, es una parte importantísima
de un proceso de largo plazo con énfasis en la participación parlamentaria. Y yo miraba este título que dice Mujeres bolivianas desde el Parlamento hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, y pensé, bueno, en realidad en los dos volúmenes se recoge desde la exclusión a la participación absolutamente minoritaria, cuando había una sola mujer, hasta en este momento en donde tenemos, bueno, por vía democrática y usando los mecanismos electorales, tenemos realmente un sistema de paridad que lleva a un parlamento paritario. Entonces, esto no es poca cosa. Bolivia dio otras cosas. Gabriela le citó a doña Lidia Gayler, fue creo que la primera mujer presidenta, no de Bolivia nomás, de América Latina. Y esto no es poca cosa, porque hay cargos que cuestan más a las mujeres nos cuesta siempre más lo que es el gobierno del territorio, por ejemplo. Esto es siempre más difícil, siempre. Y cuando nosotras hacemos, porque tenemos la memoria, acá se puede ver, porque los testimonios son memoria, y ellas recogieron de 3 fuentes principales, porque en Bolivia tienen datos, hay observatorios, se construyeron universidades, hay pensamiento, hay producción, y se recurrió a esto. Estuvieron revisando las élites de Bolivia, que es una de las fuentes. Se revisó testimonios, historias de vida, y las historias de vida fueron incluidas en los libros. No es solamente el proceso así, y también los archivos, y también recurrir a archivos, a fuentes primarias, a diversas fuentes, pero no es una recopilación de documentos nomás, es un amasado, es ya un escribir la historia, es ya presentar una lectura de la participación política de las mujeres. Y sabemos muy bien que el terreno de las mujeres no había sido hasta ahora el terreno de lo público, sino el terreno de lo privado. Y esa transformación está en pleno movimiento hoy, en pleno movimiento. No es una historia acabada, es una historia en construcción. El paso de la influencia, siempre las mujeres tuvieron influencia en distintos momentos, pero lo que no tenían era la investidura, es decir, ser titulares efectivos de derecho. Esa investidura que le hizo llorar a la primera parlamentaria cuando le ofrecen, por supuesto que sí, porque ese era el derecho que no teníamos, ese era el derecho por el que ni siquiera peleamos, porque primero se peleó por el voto, por el derecho a decidir que otros gobiernen. Y después recién dijimos, sí nos animamos a querer. El animarse a querer para las mujeres es sumamente difícil, y eso se ve en el libro perfectamente. Y bueno, en realidad hay un aceleramiento de los tiempos. La historia no va con el mismo tiempo. No es lo mismo estos últimos 40 años que esta larga historia que viene antes, construyéndose pasito a paso. En los últimos 40 años hay un aceleramiento de la historia, y en los últimos 20 años más aún. Esta es una historia muy, muy rica, es una historia que tenemos que comprender desde múltiples entradas. Y no es una historia de armonía, porque la historia no es armónica, porque las sociedades no son armónicas, porque hay conflicto, porque hay diferentes visiones, perspectivas, etcétera, y a pesar de eso podemos construir sociedades más democráticas. Y una sociedad más democrática en tanto sea más incluyente, en tanto podamos tener lugar todas las personas, y esto está. ¿Y qué nos muestra directamente? ¿Qué va analizando? Va analizando en participación política la diversidad étnica, la diversidad en lengua materna, la diversidad en las creencias religiosas. Es decir, nos muestra, las mujeres no somos
un grupo compacto, ni mucho menos. Somos la mitad de la población y por lo tanto somos de todo, somos revolucionarias y reaccionarias. Queremos una vida doméstica y otras absolutamente una identidad pública 100% y tenemos momentos diferentes en la vida. Y esto es una cosa importante y entonces nos muestra también el libro que hay temporalidad y hay ritmos diferentes en la historia y eso es importante analizar porque la historia no está construida ni finalizada. Y el título recoge esto, ¿no? Esta cosa, pero cómo nos abre las puertas al futuro. Es historia, es memoria, la memoria muchas veces surge de la historia y la historia surge de la memoria, por eso están los testimonios. Y acá lo que tenemos es un futuro que es complejo, porque ¿qué es lo que aparece en el horizonte inmediato? En el horizonte inmediato de este trabajo aparece la necesidad de que mucha gente conozca este trabajo, aparece la necesidad de subproductos, aparece la necesidad de hacer un video contando la historia política de las mujeres, de la historia de su investidura, la historia que puede integrarse al sistema escolar, la historia que puede tener críticas, que pueden señalarse ausencias, que se puede decir mi visión es otra, porque de eso, de la crítica, de la polémica que ojalá se logre, de eso surge, del silencio simplemente decir yo aplaudo, no surge, y por eso es tan importante, porque esto está poniendo como una grada más o un hito o una baldosa que nos permite avanzar, que permite ir más allá. Yo creo que nos permite un tipo de vida de pensar que la democracia paritaria que hoy tiene Bolivia, si vamos a pensar en una conclusión, es que estamos en paridad y construyendo una democracia paritaria que tiene la voluntad de construir un Estado más no patriarcal que todavía no hemos visto en ningún lugar del mundo que haya existido ese Estado, pero que es una idea tan fuerte y tan necesaria que está presente acá y solamente con textos como esta podemos probablemente pensar mejor el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer dos comentarios antes de dar paso a las palabras finales de Carolina Taborga. El primero es que pedirles disculpas porque desgraciadamente solo tenemos 100 libros hoy día para regalarles, ¿sí? Entonces, las personas que han recibido el ticket con el sello del lado de los números pueden recoger, por favor, a la salida sus libros. Desgraciadamente, para los que tienen el sello al otro lado, les pedimos, por favor, que pasen por la librería de la Biblioteca de Bicentenario, que está en la Capitán Ravelo, está al lado del Fidalga, entre la Belisario Salinas y el Puente de las Américas, ahí lo pueden recoger. Y también quisiera hacer un comentario realmente respecto a la investigación, que me parece importante, precisamente por las personas que están hoy día acá. Quisiera comentar que en el segundo volumen hemos incluido 5 historias de vida de asambleístas, a quienes quiero agradecer personalmente por su colaboración y por su compromiso con la investigación, porque realmente han revisado el texto con nosotras y lo han trabajado de forma comprometida. Entonces yo quisiera mencionar a la diputada Shirley Franco, a la senadora Nélida Cifuentes, a la diputada Mónica Rey, que hoy día está acá, a la senadora Noemí Díaz, que también está acá, y a la diputada Judith Fernández. Entonces, sin más palabras, voy a dar paso a las palabras finales a cargo de Carolina Taborga. Ella es representante de ONU Mujeres en Bolivia, es socióloga y ha trabajado en temas de promoción de los derechos de las mujeres por más de 20 años. Desempeñó cargos en la sede de ONU Mujeres en Nueva York, en el Instituto de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer en Santo Domingo, además de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas como la FAO, el PMA y con la sociedad civil en general. Por favor, Carolina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo
mis palabras son de gran agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer a las autoras, a Daniela Franco, a Noelia Gómez, Bianca de Marchi, y a todas las personas que han estado también trabajando y haciendo los comentarios respectivos para tener este producto tan fantástico y tan maravilloso. Yo quiero decirles que yo recibí el manuscrito hace como un año, un proyecto que lo inició mi colega Natasha Loaiza, y tengo que agradecer también a Maru Villanueva y a todas las autoras porque hubieron de parte nuestra muchos comentarios, observaciones, sugerimos que se incluyan nuevos capítulos y verdaderamente la generosidad y la capacidad de diálogo, tanto de Amaru como de las autoras, ha sido realmente muy notable y muchísimas gracias. Cuando yo recibí estos manuscritos, también me emocioné por varias razones. Ya se han dicho algunas, yo simplemente voy a mencionar lo que más me impresionó. En primer lugar, que era una manera de contar la historia boliviana desde la mirada de las mujeres. Es decir, no es solamente la historia de las mujeres y la participación política de las mujeres, sino verdaderamente cómo confluye la participación y la mirada de las mujeres en la historia boliviana, con momentos constituyentes muy importantes como ha sido la Guerra del Chaco, la Revolución del 52, la Asamblea Constituyente y el nuevo proceso de cambio desde el 2006, donde se van creando sujetos políticos nuevos en esta historia tan dinámica que es la nuestra, pero donde las mujeres tienen una voz y un protagonismo. Y esto verdaderamente es admirable. La segunda cosa que me impresionó es esta capacidad de tejer, yo hablo de tejer o de hilvanar o de hilar, las historias personales, los relatos personales, los recuerdos y la necesidad también de ir buscando testimonios para ir construyendo con esta historia. Yo creo que hay un ensamblaje que realmente, como decía Gabriela, es maravilloso y con un resultado de una calidad y de un rigor histórico sorprendente, pero al mismo tiempo con esta capacidad de que podamos sentir y escuchar las voces de las mujeres que están acá, las voces de las mujeres que han sido parte de la historia y las voces de las mujeres que en este momento tienen un protagonismo en Bolivia muy importante. Entonces, esa es realmente una de las cosas. La otra, el otro tema que quería señalar, que hace también al segundo capítulo, al segundo libro, es cómo se va mostrando todo el mosaico y la diversidad de mujeres que son parte del Parlamento actual, donde se buscan, además de algunos arquetipos de tipos de mujeres, se buscan perfiles, se construyen agendas y nos muestra, por un lado, las dificultades que pueden tener las mujeres, el momento de la participación política en la Asamblea, pero al mismo tiempo nos abre y nos muestra las maravillosas oportunidades que tenemos y que tiene la Asamblea Legislativa para verdaderamente recorrer caminos nuevos, porque yo creo que no hay ninguna parte en el mundo donde se tenga, además de tener una asamblea paritaria, una asamblea con esta diversidad y con esta capacidad de representar a mujeres tan diversas y tan distintas. Entonces creo que esto nos da las pautas y en ese sentido, como no mujeres, queremos continuar con la difusión de estos textos, con la posibilidad de discutirlos. Estábamos hablando con Daniela, la posibilidad de discutir en diferentes escenarios, pero también todos los conceptos que salen y todas las conclusiones a las que se puede sacar de acá. Entonces, queremos difundirlo, queremos ver la forma de poder socializarlo al máximo posible y realmente es una invitación para que los lean, para que se emocionen y para que continuemos las mujeres construyendo la historia y poniendo nuestras voces, poniendo las voces de ustedes en un texto tan ejemplar. Muchas gracias.